dice primera carta del apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Timoteo, ¿quién era? Un pastor joven, muy joven, que Pablo había evangelizado, había convertido al Señor, y él se queda en esa iglesia que funda Pablo, se queda pastoreando. Entonces, Pablo le envía esta comunicación al hermano Timoteo, al pastor Timoteo, y dice así: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a volverlo a leer, pero ahora a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando llegamos al diezmo y la ofrenda, para algunos es el momento más harto, pero mira lo que les voy a demostrar con este texto bíblico. La economía es más espiritual que inclusive que muchas otras cosas. Tan espiritual que dice que si yo no proveo, entonces he negado la fe. Mira esto tan clave. Si usted no tiene la capacidad de tener fe para proveer, entonces usted niega la fe en el que ha creído. Usted ha creído en Jesús. ¿Cuántos han creído en Jesús? Nuestra fe en Jesús nos tiene que llevar a proveer, principalmente, como dice ahí, para los de la propia casa. ¿Por qué? Porque habrá un hijo que se ha ido de la casa, habrá alguien que se fue de casa, pero principalmente te dice los que están en la propia casa. Entonces, si me habla de negar la fe por no proveer, quiere decir que mi provisión viene por fe. ¿Aló? Y la fe me lleva a hacer cosas para generar ingresos. Te lo repito, la fe me lleva a hacer cosas para generar ingresos. Amén. Cuando algo no funciona, ¿sí? Por ejemplo, yo que he trabajado en el gremio de los electrodomésticos toda la vida, sé que llega noviembre y diciembre se pegan los electrodomésticos, ¿sí? Como si uno les echara ahí goma y ahí no salen, ¿sí? Pero empieza una época diferente, empieza la época del juguete, de las bicicletas, la época de la ropa, de los zapatos. Entonces, uno tiene que moldearse a la situación. Si tenemos fe y nunca nos hemos metido en otra cosa, por fe lo vamos a hacer. Amén. Entonces ya el Señor me viene diciendo juguetes, bicicletas, y puse una pequeña exhibición de bicicletas que conseguí muy bonitas, a muy buen precio. Es excelente, pero no un surtido variado. Y me dijo, ay, ¿qué está pasando? Te quejas porque todo el mundo está comprando lo que tú no vendes. No, pero es que yo vendo nevera. No, pero es que las neveras no son de esta época, me decía el Señor mientras yo dialogaba con él. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos falta de fe para hacer lo que en el momento se necesita hacer. Amén. ¿Cierto? El 7 es un día para vender ropa y zapatos. El 7 nadie le da para bolas a una bicicleta ni a un juguete. Entonces, mira cómo somos tan cortos de fe que muchas veces nos quedamos haciendo lo que siempre hemos hecho. Los de la ropa y zapatos están contentos, los de los juguetes también. Pero y entonces, y en enero se están quejando, en marzo se están quejando. Entonces, mira lo que es la fe. El proveer tiene que ver directamente proporcional con la fe, porque la fe es la que me lleva a hacer aquellas cosas que jamás he hecho. ¿Aló? Así que dígale que está a tu lado, la fe te lleva a hacer cosas que no has hecho. Amén. Entonces, la queja ronda en las iglesias porque no hay provisión. Y el principal personaje al cual nosotros nos quejamos es al mismo Dios que es el Dios proveedor. ¿Sí? Y resulta que Dios nos bendice en lo que hacemos y no en lo que no hacemos. Dios nos bendice en lo que hacemos y no en lo que, en lo que hacemos. Amén. Entonces, hay que ver por la fe, hay que analizar qué es de qué es la época, qué es lo que puedo hacer. Oye,
una persona que sea barbero, que haga blower, que haga ceja. Diciembre es su época. Diciembre es como que la gente se motila 10 veces más que el resto del año. Entonces hay que aprovecharlo, diga conmigo, hay que aprovecharlo. Entonces yo quiero llevarte a que hay personas aquí que tienen emprendimientos que no han emprendido. Vamos a decirlo así. No es que yo sé hacer ceja, pero no hace ceja porque no. Pero es que nadie viene a mí. Es que nadie va a venir a ti si tú no sabes que tú haces ceja. ¿Aló? Entonces mira qué bonito cuando en la iglesia nos conocemos los unos a los otros y nos apoyamos. Lo dijo mi esposa. No es que tu tía, no es que a tu tía no la conocemos. Es que tu tía no hace parte de la congregación. Eres tú, soy yo. ¿Amén o no amén? ¿Cierto? Entonces, qué bonito cuando entre todos, ¿sí? No es que yo hago limpieza en la casa por día. Imagínate cuántas personas no necesitan aquí a alguien así por un día, por 2 días. Entonces, mira cómo nosotros podemos hacer algo. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque no tenemos fe. Diga conmigo, no tenemos fe. Entonces, ¿cómo es de grave el no prosperar? Mira, ¿cómo es de grave no prosperar? Que va directamente proporcional a tu fe. Y sin fe, dice Hebreos 11, que es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me dice que el que no provee ha negado su fe. Entonces dile al que está cerca, abre el ojo, estás negando la fe. Hay unos que la niegan en enero, porque en diciembre les va bien. Hay otros que la niegan en febrero. Oye, pero la idea, ¿cuál es? La idea es tener fe. Y la fe te lleva a hacer cosas que no has hecho. Amén, amén, o no amén. ¿Por qué? Porque no siempre podemos hacer lo que queremos. ¿Aló? No, es que lo mío es, yo soy veterinario. Y mi especialidad son los elefantes. Pero aquí no hay elefantes. ¿Aló? ¿Aló? Entonces te toca hacer otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Eso es la fe. Entonces, vamos a volver a leer lo que Pablo le escribe a Timoteo, para que Timoteo se lo enseñe a su congregación. El que no provee para los suyos, piensa cuáles son los tuyos. Y sobre todo para los de tu propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dígale que está a tu lado. Cuidado, te escachuchas. Porque los incrédulos están escachuchados. ¿Aló? Y hay gente que se escachucha primero en lo económico y por eso se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque empiezan de pelea con Dios porque no, económicamente no les va bien y Dios es un Dios que dice que Él provee. ¿Aló? Pero es que nosotros no tenemos la fe y la única manera para que Dios haga una economía sólida en nosotros es que tengamos fe. ¿Aló? Y como ese ingrediente importante no está, usted no puede tener fe para la sanidad y no para la economía. Usted no puede tener fe para la salvación y no para la economía. La fe es en Jesús. Y si la fe es en Jesús y Jesús habla de sanidad, habla de economía, habla de salvación, pues la fe, como está puesta en Él, es igual para lo uno o para lo otro. Entonces, por eso es que te hablo. Y ese cuento de que yo no tengo fe para la economía, pero sí para la vida eterna, ahí sí lo dudo. Ni para lo uno ni para lo otro, porque la fe está puesta en Jesús. Y si el mismo Jesús me dice esto y también me dice esto, yo no puedo decir que creo en esto y en esto no. No. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Yo no puedo creer en Jesús. En esto sí, en esto no. Por eso la economía es clave. Y no te estoy hablando de riquezas. Ahí el pasaje no te digo, si te vuelves rico es porque tienes fe. No. Ahí dice si provees. Y cada uno provee a su casa, ¿sí? Provee a su casa de diferentes maneras. Cada uno vive de diferentes formas. ¿Aló? Lo que uno necesita no es lo que el otro necesita. No te habla de que todos tenemos que traer lo mismo a la casa, a la familia, a los que viven con nosotros, sino que
a los tuyos. Y tú sabes muy bien cómo son los tuyos y cuánto gastan los tuyos y qué necesitan los tuyos. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Y esto no es un pasaje para el hombre de la casa. Esto es un pasaje que está hecho para todo creyente. Diga conmigo, todo creyente. Hombre, mujer, joven, niño. Diga conmigo, niño. ¿Pero qué puede hacer un niño? Claro que en diciembre puede hacer muchas cosas. Hágale unos boli que los venda. Y ponga el letrero. Boli. ¿Aló? Entonces, el problema es de fe. Hielo. Hasta que entra a estudiar. Todo es un problema de fe, porque lo primero que dice, ¿y si no se vende? ¿Aló? Entonces, claramente me está mostrando que la economía es una forma de mostrarle al Señor que yo creo en Él. ¿Amén o no amén? La economía es una manera de mostrarle al Señor que yo creo en Él. Entonces, cuando hablamos de diezmo y ofrenda, es como el propulsor, ¿sí? Lo que me lleva a que lo que yo emprenda me vaya bien. No puedo decir que tengo fe si no creo en lo que Dios dice. Si Él dice que me va a prosperar y dice que me va a sanar y me dice que me va a salvar, yo tengo que creer en las tres cosas. ¿Aló? Pero si Él dice que hay que diezmar y ofrendar, hay que creer en eso. No puedo ser selectivo en la fe, porque la fe está en Jesús. La fe no está en que yo creo que me va a ir bien. Eso es una falsedad, eso es un positivismo. ¿Aló? No, yo creo que mi marido va a llegar temprano a la casa. Eso es positivismo, eso no es fe. Porque la fe es Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? Confundimos el positivismo con la fe. La fe es que la palabra que recibo del Señor yo la cumplo, la creo, la camino en ella, la llevo a cabo. Por eso decía la palabra del Señor respecto al rey David en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque él hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. En cambio, la mujer se quejaba de David. ¿Cuántos hombres tienen mujeres que se quejan de usted? Yo creo que todas, ¿cierto? Todos, muy bien. Amén. Pero Dios no se quejaba de David. ¿Por qué? David hacía todo. ¿Y sabe qué? Mínimo decía la mujer, claro, allá en la iglesia si le haces todo. Si te dicen ve, y yo te digo, acompáñame y no quieres ir. Ese era David. Usted ve, mira, David no fue buen padre, no fue buen esposo. Pero para Dios fue el mejor, porque hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Amén. Así que es tiempo de tomar el diezmo, ¿sí? Que es el 10% de tu ingreso, y dárselo al Señor. Que eso nos va a asegurar que, pastor, pero que si yo tengo 100 y doy 10, me quedo con 90. No, no te vas a quedar con 90, te lo aseguro que no te quedas con 90. El que tiene 100 y da 10, no se queda con 90, porque más te demoras metiéndotela al bolsillo que se te acaben los 90. Te quedas con los 10. Por eso el rey David decía, Señor, haga memoria de mis ofrendas, porque esos 10 quedaron ahí registrados, esos 10 quedaron ahí para un milagro, esos 10 quedaron ahí como un abono. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, hablando de la ofrenda, en el capítulo 4, dice que la ofrenda es como un olor grato, agradable a Dios, y dice que es como un fruto que abunda en vuestra cuenta. Diga conmigo, fruto que abunda en vuestra cuenta. Eso es un término bancario de la época, ¿sí? Para que usted pueda retirar, tiene que haber depósitos. Diga conmigo, tiene que abundar en la cuenta. ¿Qué pasa cuando usted va a sacar y no hay fondos? Insuficientes. Siempre que hay fondos en el Banco Celestial, habrá fondos para una puerta abierta en este mundo. Habrá fondos para una puerta de un milagro financiero. Así que necesitamos que este mes, último mes del año, donde todo el mundo gasta más, haya una bendición extra. Así que vamos a empezar por lo correcto. Diezmos y ofrendas. Bounce.